Hola, empezamos la unidad número 4, donde vamos a ver el proceso de comunicación en las organizaciones. En este video vamos a ver un recorrido sobre las nociones básicas de la comunicación. Recordá que estos videos son solo para ayudarte en el estudio del tema, pero el contenido completo lo tenés que leer en la bibliografía. Vamos a repasar los contenidos de la unidad. Vamos a ver la naturaleza de la comunicación como proceso, donde vamos a ver a la organización como un contexto comunicacional y las funciones de la comunicación como un proceso social. Vamos a ver los elementos y el funcionamiento del proceso, donde vamos a ver los significantes, la significación, la connotación, la efectividad y el marco de referencia. También vamos a analizar qué es la subjetividad en la comunicación. Vamos a ver los factores de cohesión y distorsión, donde vamos a analizar las barreras de la comunicación y cuál es la forma de superarlas. Vamos a ver tipos de comunicación, donde van a existir comunicaciones verbales y no verbales, y también un contenido paralingüístico de la comunicación, y vamos a ver comunicaciones formales e informales. Y por último vamos a ver los medios y los flujos de la comunicación formal, ascendente, descendente y horizontal. Lo que esperamos que logres en el aprendizaje de esta unidad es lo siguiente: entender la comunicación como un proceso de transmisión, comprensión y construcción de los significados compartidos, describir y ejemplificar el proceso de comunicación y significación y explicar las funciones de la comunicación como proceso social, explicar y ejemplificar los factores de cohesión y distorsión de la comunicación y cómo afectan a la efectividad del proceso, y por último, caracterizar los flujos de la comunicación formal, ascendente, descendente y horizontal. El material que vamos a usar es de dos autores. Vamos a usar el libro Administración de Robbins y Coulter, el capítulo 16, en un fragmento donde vamos a ver el concepto de comunicación, barreras y superación de las barreras, tipos de comunicación y los flujos de la comunicación. Y vamos a ver un libro de Etkin que se llama Política, Gobierno y Gerencia de las Organizaciones, en un fragmento del capítulo 12, donde vamos a ver también el concepto de comunicación ampliado al que habíamos visto anteriormente de Robbins y Coulter, el proceso y sus elementos, y la subjetividad en la comunicación. Y ahora sí, empezamos. Vamos a ver qué es la comunicación. ¿Qué es comunicar? Es mucho más que solo transmitir un mensaje. Es la transferencia de información, ideas y sentimientos, pero también implica la comprensión de esos significados. Pero cuidado, que comprender no necesariamente implica estar de acuerdo con el mensaje. Comprender consiste en entender el significado del mensaje. Cuando ocurre esto es cuando decimos que la comunicación fue efectiva, aunque el receptor no esté de acuerdo con ese mensaje. Cuando leemos a Etkin, nos dice que la comunicación es un proceso social. ¿Qué quiere decir esto? Que se da en el marco del intercambio entre personas. En este sentido, es que Etkin suma al concepto anterior de Robbins y Coulter de que la comunicación es transferencia y comprensión, la idea de que la comunicación también es una construcción social de significados. Esto quiere decir que cada vez que nos comunicamos, también estamos construyendo con la otra persona significados compartidos. Otra idea que plantea Etkin es que la comunicación tiene dos aspectos: el aspecto objetivo, que son los elementos literales, como los mensajes, los canales, los medios, los códigos, que ya vamos a ver cuando analicemos el proceso de comunicación. Y el aspecto subjetivo, que son los elementos connotados, aquellos que son interpretados, valorados y significados por cada persona en un proceso interno y personal, como por ejemplo los sentidos que le damos a un mensaje, los valores implicados, que también vamos a analizar más adelante. La comunicación tiene algunos usos generales dentro del ámbito de una organización. Puede usarse para influir en el comportamiento de las personas, por ejemplo, dar una orden, hacer un pedido, buscar convencer a otro que tome una determinada decisión, o también redactar un procedimiento sobre cómo debe hacerse una tarea.
También puede usarse para transmitir información. Por ejemplo, notificar la fecha y hora de una reunión, informar al jefe los resultados logrados con el trabajo, comunicar los objetivos propuestos para los empleados o también informar novedades al equipo de trabajo. Otro uso de la comunicación es motivar la acción, en términos de incentivar un determinado comportamiento en las personas del equipo de trabajo. Por ejemplo, decirle a los empleados qué se espera de ellos, comunicarle a una persona las cosas sobre las que debe mejorar su desempeño, o también felicitarlo por los resultados logrados. Y por último, sirve también para expresar sentimientos. Por ejemplo, entre compañeros, cuando uno le cuenta a otro lo presionado que se siente, un jefe que comunica lo orgulloso o lo decepcionado que está con el equipo, o también un gerente que le dice a otro lo preocupado que está con la situación financiera. Ahora vamos a ver que hay varios tipos de comunicaciones. Vamos a empezar con las comunicaciones según el tipo de código que utilizan. Existe un tipo de comunicación que se llama comunicación verbal y es la que utiliza un idioma, que es un sistema de signos lingüísticos, o sea, palabras, de manera oral o escrita. Pero las palabras que nos sirven en este caso para transmitir a otros nuestras ideas no siempre funcionan bien. Muchas veces pueden ser incompletas, mal interpretadas o no comprendidas, como vamos a ver cuando veamos las barreras de la comunicación. Por otro lado, tenemos también la comunicación no verbal, que principalmente utiliza códigos que no son palabras, como por ejemplo símbolos, como puede ser el símbolo de la paz, señales de tránsito, el símbolo, por ejemplo, del Wi-Fi, imágenes, donde a través de fotografías podemos expresar sentimientos, ideas, o también lo que utilizan las publicidades, inducir a una determinada acción o comportamiento. También pueden ser sonidos. Cuando escuchamos el timbre en un colegio significa que llegó la hora del recreo, o cuando escuchamos el sonido de una autobomba de bomberos significa que hay un tránsito hacia una emergencia. Y también pueden ser otros códigos no verbales o lingüísticos, como pueden ser los códigos de un semáforo, donde cada color nos indica qué comportamiento tenemos que tomar. Pueden ser los códigos del lenguaje de señas, o pueden ser los códigos de, por ejemplo, el lenguaje musical. Pero incluso dentro de nuestra comunicación verbal puede haber muchos elementos no verbales, dados por el lenguaje corporal, por ejemplo, la postura que adoptamos, los gestos con la cara, con el cuerpo, el tono de voz, etc. Y ahora vamos a ver algunas particularidades de la comunicación en las organizaciones. Ya vimos algunas funciones de la comunicación, pero podemos especificar algunas más. Por ejemplo, recibir información para tomar decisiones, transmitir información para que otros realicen acciones, coordinar las tareas de un equipo, recibir información para controlar o construir un ambiente organizacional. Dentro de las organizaciones podemos distinguir otros tipos de comunicación además de los que ya vimos. Tenemos comunicaciones formales, que son aquellas que se dan según las formas establecidas por la organización, ya sea porque el contenido está definido o incluso el medio, el canal y quién será el emisor y el receptor. Aún más, el momento y el lugar donde se van a desarrollar. Por ejemplo, una reunión semanal de novedades de gerencias, un informe anual de evaluación de desempeño a empleados, notas, documentos internos, etc. Y también existen comunicaciones informales, que se dan de manera espontánea entre las personas y generalmente con objetivos que no están relacionados con la organización. Por ejemplo, comentarios sobre lo que hicieron el fin de semana, chismes sobre las personas de la organización, críticas al jefe o a compañeros, rumores, por ejemplo, sobre posibles despidos. Y por último vamos a ver las posibles direcciones de la comunicación en la organización. Esto quiere decir la diferencia que existe entre los niveles jerárquicos de los participantes de la comunicación y en cuál de ellos se inicia y hacia cuál va dirigida. Existe la comunicación hacia abajo o descendente, que se inicia en un nivel superior y es dirigida hacia uno inferior. Por ejemplo, se usa para informar, para dirigir, para coordinar y para evaluar empleados y dar indicaciones para las acciones. Tenemos también la comunicación hacia arriba, que es la ascendente, que se inicia en un nivel inferior
y es dirigida hacia uno superior. Se usa, por ejemplo, para recibir información sobre el desempeño y el logro de objetivos, para saber cómo se sienten los empleados, para saber cómo creen los empleados que se pueden mejorar las cosas y recibir ideas y sugerencias, etc. También tenemos la comunicación horizontal o lateral, que se da entre personas del mismo nivel y se usa, por ejemplo, para intercambio de información entre áreas, para coordinación entre los equipos multifuncionales, para consultas entre compañeros, etc. Y por último tenemos la comunicación diagonal o transversal, que se inicia en un nivel superior o inferior y es dirigida hacia un nivel diferente atravesando distintas áreas de la organización. Se usa, por ejemplo, cuando existe autoridad funcional de un superior de un área sobre un subordinado de otra, cuando se constituyen equipos por proyectos que involucran personas de distintos niveles y áreas, etc. En el próximo video vamos a ver cómo es el proceso de comunicación y cuáles pueden llegar a ser factores de cohesión y distorsión.